Hola, bienvenidos al podcast Algoritmos. El día de hoy vamos a hablar sobre programar. Cómo podemos empezar, cuáles son las cosas buenas, las cosas malas. Y programar a veces suena como algo imposible, algo muy difícil de hacer. Pero vamos a ver que ya existen muchas herramientas. ¿Y por qué creo que es importante hablar de esto? Porque en mi opinión va a ser una habilidad básica para el 2019 y para todo el tiempo a partir de ahora. No importa la industria en la que te dediques, vas a tener que al menos entender cómo funciona un programa. No creo que todo el mundo tenga que volverse programador, pero sí tener las nociones básicas de cómo, sí, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo funcionan las cosas para poder, pues sí, entender y aprovecharlas de la mejor forma. Este es el primer episodio del año. Vamos a ser un poco más constantes este año. Vamos a tratar de ahora sí, hacerlo semanalmente, de poder compartir con ustedes semana con semana. Hay más trabajo que compartir y bueno, eso ya les iré diciendo a lo largo del episodio. Empecemos de una vez con este primer episodio del año, podcast Algoritmos, programar. Para empezar vamos a hablar un poco sobre, pues sí, cómo empecé a programar y cómo empezó todo este camino de la programación en mi historia muy particular. En la secundaria había un profesor, el profesor de computación, que por alguna razón decidió no tomar en cuenta el temario de la clase, no seguir con, pues sí, lo que estaba establecido por la misma escuela, y nos empezó a enseñar un programa de Adobe que se llama Flash. En Flash es posible hacer algunas animaciones, pues si pones ciertas figuras sobre la pantalla, los fotogramas y empezar a hacer cuadro a cuadro una caricatura, por ejemplo, o una animación. En ese momento en internet era muy común encontrar estos banners, estas partes laterales o en la parte de arriba, con animaciones hechas en Flash, generalmente para anuncios, pero también era posible encontrar videojuegos hechos en Flash y algunas otras cosas. No solamente servía para dibujar cuadro a cuadro, también era posible que cada uno de estos objetos se les asociara a un ID, a una etiqueta, un nombre, y gracias a este nombre podías utilizarlo en un lenguaje básico, en un script que se llamaba ActionScript. Tomabas el nombre de ese objeto, empezabas a poner propiedades como posición, propiedades como velocidad para dónde se va a mover, las interacciones con otros objetos, si va a chocar, si iba a... Sí, cualquier cosa, ¿no? Cómo cambiar el color de ese objeto, cómo cambiar su transparencia, sus propiedades físicas, si iba a caer, si iba a tener gravedad, cosas así. Entonces, a pesar de que esto era muy sencillo, yo no hacía cosas tan complicadas, era simplemente mover, no sé, una pelotita que rebotara alrededor de la pantalla. Así empecé yo, es el primer acercamiento que tenía a algo que, si bien no era un lenguaje formal y completo de programación, era ya algunos elementos que me iban diciendo, ¿sabes qué? Pues si pones una variable que se dice que es la de posición en X, ¿no? Y de ahí le vas sumando ciertos valores alrededor de la pantalla, ese objeto se va a ir moviendo. Entonces me dio cierta noción, me gustó, ahí fue cuando dije, esto puede funcionar, pero no fue hasta la universidad cuando yo realmente empecé a programar como tal. En la universidad, uno de los primeros cursos del primer semestre fue programación orientada a objetos, y en este curso aprendimos a programar en C principalmente, que es la versión que está orientada a objetos. Como bien decía el nombre de la materia, un objeto en programación o una clase es tal cual una construcción, una abstracción de algo que tiene propiedades, que tiene ciertas funciones, que va a poder hacer algo, ¿no? Puede ser una cuenta de banco, puede ser un objeto gráfico de la pantalla, puede ser, pues sí, lo que tú quieras, sí, una abstracción con la que vas a poder hacer algo. Y la maravilla de hacer objetos es que puedes instanciarlos, es decir, que puedes
repetirlos, que puedes duplicarlos, puedes usar esta estructura que ya hiciste muchas veces. Entonces todas las funciones que tiene, todas las propiedades que tiene, las puedes ir repitiendo. Por ejemplo, en un videojuego no necesitas hacer de forma independiente, de uno por uno, cada uno de los jugadores. Si tienes un objeto que represente a tu jugador, a la caricatura que vas a estar moviendo en la pantalla, simplemente haces 2 instancias de ese objeto y ya tienes 2 jugadores. Bueno, tendrías que cambiar algunas características como cuáles son las teclas con las que vas a moverlo. No pueden ser las mismas, sino pues moverías a los 2 de la misma forma y la jugabilidad pues es distinta, ¿no? Después de eso, durante la carrera, lo que más utilicé fue MATLAB, ya que, bueno, estudié ingeniería y MATLAB te da muchas opciones, un poco más orientado a matemáticas, a cuestiones de ingeniería, tiene varias herramientas ya hechas, entonces no tienes que hacer todo desde cero. En MATLAB puedes hacer tableros de datos que se llaman matrices, por eso se llama MATLAB. En estos tableros hay operaciones como multiplicación de cada una de esos valores, como iteraciones para hacer métodos numéricos, como algunas propiedades tanto matemáticas como físicas, puedes hacer simulaciones, puedes programar tal cual fórmulas matemáticas de ingeniería, ecuaciones más bien dicho, y bueno, hay un sinfín de cosas que puedes hacer desde redes neuronales hasta cosas de procesamiento de señales, etcétera. La verdad es un lenguaje de programación que en mi parecer es más como para prototipos, para sacar cosas rápido, pero es un tanto lento. Entonces, si se quiere hacer cosas de optimización, en MATLAB no es la mejor opción. Si se quiere hacer cosas visuales que sean muy rápidas de sacar, algunas gráficas, algunas animaciones 3D, por ejemplo, cosas de temperatura, eso es muy fácil de hacer ahí, muy intuitivo. Entonces, pues depende de qué es lo que se quiera hacer. En las clases se usaba mucho MATLAB porque pues tenías que hacer un proyecto cada semana, a veces diario, entonces era muy conveniente utilizarlo. Después, ya por mi cuenta, me metí a un curso de Java, donde por primera vez empecé a entrar en el mundo de la programación web. En Java se pueden utilizar servlets, que es como la estructura, ese objeto que se utiliza para hacer una página web dinámica. La diferencia entre una página web programada y una no programada es que la no programada es estática, siempre se ve lo mismo, no importa cuándo entres, no importa quién entre, siempre se va a ver lo mismo. Algunas empresas tienen este tipo de páginas donde tú puedes ver la información de la empresa, qué tipo de servicios ofrecen, productos, etcétera, pero esa información no cambia, no importa quién vea esa página, siempre va a haber lo mismo, en el mismo lenguaje, en la misma estructura, todo. En cambio, páginas como Facebook, como Instagram, como Twitter, las redes sociales en general, lo que hacen es dar un ambiente personalizado para cada usuario, dependiendo de a qué canales estés suscrito, a quienes estés siguiendo, qué cosas le das like, qué cosas interactúas, te pueden mostrar algo distinto para cada quien. Si tú abres tu cuenta de Instagram, no vas a ver lo mismo que que tu primo, que tu hermano, que cualquier otra persona, porque tú estás siguiendo a personas distintas. A pesar de que es la misma página, tú estás viendo algo distinto que cualquier otra persona, porque está especialmente personalizado para ti. Eso solamente es posible si utilizas programación, si haces que te identifique, que sepa analizar qué es lo que has hecho en ese portal. Entonces, esa es la utilidad de la programación en una página web. Después de Java, por mi cuenta también en cursos en línea, este curso de Java que les comento fue presencial todavía. Ya, pues sí, ya en los últimos semestres de la carrera me empecé a meter más en Python, pero ya totalmente por mi cuenta, en internet, en tutoriales, en línea, en algunos cursos. Donde empecé fue principalmente Code Academy. También hay otro de Khan Academy que es para programación, pero es más orientado a animaciones y ese tipo de cosas. Python lo que tiene es que también puedes hacer cosas como en MATLAB, cosas más de ingeniería, cosas más de redes artificiales, de inteligencia artificial.
pero es un poco más robusto y es más rápido que MATLAB. Sigue teniendo esta característica de que es rápido, de que es eficiente de escribir, pero ya es más óptimo, ya puedes hacer cosas que no solamente van a ser rápidas de escribir, sino rápidas de ejecutar. Una diferencia, por ejemplo, entre C y Python es que C primero se compila todo el programa. Compilar es como procesar ese código y convertirlo en algo que la máquina puede interpretar. Porque tú escribes en cierta sintaxis, ciertas reglas de escritura, pero eso debe de ser interpretado por la máquina, ¿no? Para que la máquina lo entienda, ese proceso se llama compilar. Ya que está compilado el programa en C, va corriendo instrucción por instrucción para ejecutar lo que tú escribiste. En cambio, en Python, lo que se hace es cada instrucción se va, digamos, compilando una por una y se ejecuta. Y hasta que no necesites la siguiente instrucción, esta instrucción no se compila. No se traduce a ese lenguaje máquina, no se interpreta. Tiene ciertas diferencias. Ya después de un tiempo de aprender Python, de aprender cómo se escribe, de algunas librerías, también me metí a la cuestión web, a cómo programar en Python orientado a páginas web. Y en especial fue la librería de Django, el framework de Django, el que he podido utilizar, y de ahí pues ya aprendes otras herramientas, ¿no? Si cuando hablas de programación web casi siempre debes de aprender al menos algo de HTML, de CSS, de alguna herramienta de front-end, que en mi caso es Bootstrap, y algunas otras cosas como JavaScript vale, tienes que aprender varias cositas que te van a ayudar a hacer algo un poco más visual, a poder tener un poco más de respaldo en la parte de backend. En mi caso estoy usando Heroku principalmente, y cosas como Firestorm, y bueno, ya iremos hablando de cada una de esas herramientas o de cada uno de esos lenguajes a lo largo de todo el año, en cada uno de los episodios. Lo importante aquí es, pues, cada uno de los lenguajes va a tener ciertas características que nos van a ayudar a cada uno de los proyectos que queramos hacer. Si quieres empezar a programar, tal vez esto te suene muy, muy abrumador, así como, es que hay muchas cosas que hacer, es que hay muchas formas y no sé por dónde o cuál es el primer paso que tengo que dar. Yo creo que lo que puedes hacer es pensar primero qué es lo que quiero hacer, porque hay una herramienta especial para eso que quieres hacer. Si te quieres dedicar a aplicaciones de móvil, si te quieres a dedicar a cosas más, pues sí, de utilería para uno mismo. Si trabajo en una oficina y hay cosas que son muy repetitivas y quiero hacerlo, sí, quiero programar algo para que no tenga que yo hacer el mismo informe una y otra vez. Quiero, pues sí, ahorrarme un poco de tiempo gracias a esas nuevas habilidades que puedo tener en programación. O me quiero dedicar a crear páginas web, o me quiero dedicar a analizar datos, porque utilizar Excel sí puedo hacer cosas muy, muy específicas para lo que necesito. No nos abrumemos con todas estas cosas, simplemente primero pensamos, ¿para qué queremos programar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tipo de proyectos me quiero dedicar? Algún proyecto personal que tengamos. Perdón si se escuchan los perros en el fondo. Y bueno, después de eso, por mi cuenta, empecé a hacer proyectos freelance. Empecé a trabajar ya para clientes. Empecé a hacer algunas... primeros fueron cosas como muy académicas. Fui asesor de algunos proyectos, ya que terminé la carrera, algunos proyectos de tesis o algunas asesorías en cuanto a mis compañeros. Y después empecé a agarrar cosas más específicas en procesamiento de imágenes principalmente para industria. Y ahora estoy esperando a completar el proceso para trabajar en una empresa. Igual me voy a dedicar a cuestiones de procesamiento de imágenes y a cuestiones de interfaz. Va a ser principalmente en C++. Una cosa que no les dije de C++, eso también sirve mucho ya para optimización. Si quieres algo rápido, es muy probable que puedas hacerlo en C o en C++. Y vale, y ahí fue donde aprendí un poco más de herramientas sobre
sobre cómputo en paralelo, sobre algunas otras librerías específicas de OCR y bueno, algunas otras herramientas de las que ya hablaremos poco a poco. En general, voy a poder hablar en este podcast de las cosas que no he hecho para clientes, porque vaya, para algo me pagan. Por eso mismo, en mi página de GitHub, github.com, Mariano OG, pueden ustedes encontrar varios de los proyectos que hice durante la universidad, estos que les estoy hablando desde el primer curso, que están en C, me faltaron algunos de Java ahora que lo pienso, pero hay varios de MATLAB, algunos de Python, y bueno, ahí pueden observar y también ver, ¿no? ¿Cómo fue que alguien random que entró a la escuela puede empezar a programar? Van a ver que los primeros programas no son ni muy elegantes, ni bien escritos, pero son funcionales. Algunos videojuegos, a mí en lo particular me ha gustado mucho programar pequeños videojuegos, pero que esos programas les sirvan como inspiración, como guía, para poder empezar a programar si es que eso es lo que tienes en mente, algunas de las cosas que se pueden hacer, cómo están organizados, etcétera. Traté de que en estos programas estuvieran documentados, estuvieran escritos al menos de qué se trata cada uno, para que cualquiera que entre a verlo pueda entenderlo, y los puedes encontrar en github.com/MarianoOG. Ahí encontrarás tanto las notas de este programa, de cada uno de los episodios, como esas muestras de los programas que he hecho que no han sido para clientes. Vayamos a un pequeño intermedio donde, pues sí, les voy a comentar un poco de qué ha pasado estos meses que no hubo programas, y regresamos a hablar un poco más sobre programación. Vamos a salirnos un poco del tema esta vez. Otra vez, como siempre, en los intermedios, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre Kichiwa, la fundación. Ya sé que algunos de ustedes no la conocen. Una de las cosas, de los problemas que más me apasiona, en los que más he pensado últimamente, es el problema de la educación, de cómo la educación puede adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos cambios, a este movimiento más acelerado pues sí, de varias industrias, del conocimiento mismo. Y una de las propuestas que hemos hecho es trabajar tanto en cursos de matemáticas, cursos de programación, cursos enfocados más al tratamiento emocional de las personas, y dentro de pues todas estas ideas, lo que hicimos con un grupo de amigos fue crear una fundación, abrir un pequeño centro de aprendizaje que le llamamos, que es un salón de clases que en la parte de atrás tiene un consultorio para terapias. Y bueno, hemos estado trabajando todo el año anterior. Apenas en diciembre pasado cumplimos un año con este número de proyectos que se juntan en la Fundación Kichiwa. Y pues ha sido un camino bastante padre, muy cansado, pero también con muchas satisfacciones. Y si quieren saber más sobre eso, vayan a www.kichiwa.com. Kichiwa se escribe con K y con H intermedia. KICHIHUA. Entonces, por allá vamos a estar. Una de las propuestas para este año va a ser crear un curso de programación, de introducción a la programación, desde cero, para personas que no conocen nada. Principalmente va a ser en Python, y la idea de este curso no es, pues sí, tal cual dar los conceptos y seguir paso a paso, ¿no? Primero tienes que hacer esto, y luego qué es una variable, qué es una función, qué es esto. No, de eso ya existe mucho. La idea de este curso es tal cual basarse en proyectos, basarse en creaciones, y más bien enseñar las habilidades que se necesitan para ser un programador, que son más habilidades de búsqueda, de aprendizaje constante, de estar, pues sí, si realmente te interesa cosas como programación. Lo que pasa es que cambian mucho, cada día se crea una nueva librería, una nueva herramienta que puedes utilizar. Entonces, yo creo que vale más la pena aprender habilidades que nos van a servir, no importa qué tanto avancen las herramientas de programación, como son estas habilidades de aprendizaje constante, de ser autodidacta y de búsqueda.
dónde encontrar estas nuevas herramientas. Entonces, es un proyecto del que voy a estar hablando en este podcast de forma constante. Estamos primero en la primera etapa, que es la de preparación, la de estar planeando, la de crear los materiales. Entonces, si tú eres programador y estás escuchando esto y quieres apoyar en este proyecto, por supuesto, manda un correo a mariano@kichiwa.com y nos ponemos en contacto sobre cómo crear estas pequeñas actividades, pero que dejen esa enseñanza, ¿no? Poder hacerlo en base a proyectos, y la idea de ese curso también es que al final pues sí, sea un proyecto final, algo un poco más elaborado y pues sí, que tenga una utilidad no práctica, que empiece a crear el portafolio de esta persona. Algo que le critico mucho a la escuela es, pues nos enseñan muchas cosas y después cómo mostramos que sabemos esas cosas, si no existe tal cual esa cultura de tener un portafolio de hecho, de tener tu propia página web, de tener estas herramientas para mostrar y que realmente sea valioso para un trabajo. Pero bueno, eso es lo que estuve dedicándome principalmente en la fundación durante estos meses, por eso dejé de hacer este podcast. También tenemos uno en la fundación, si quieren saber más, no importa en qué plataforma estén, Spotify, Anchor o cualquiera. Pueden buscar el podcast Aprender es Crear, donde hablo yo y mis compañeros sobre varias de las cuestiones de los aprendizajes que hemos tenido y algunas entrevistas con creadores, con gente que está haciendo cosas en cualquier ámbito y que aparte está enseñándolas. También hay algunas recomendaciones de películas, como siempre, es una de las cosas que más me gusta hacer. Y en esta temporada vi Ralph Wi-Fi. En esta película hablan de cómo funciona Internet. Hablan de las redes sociales principalmente, de cómo generar dinero. Hacen una forma básica de cómo puedes volver un video viral y de cómo puedes monetizar ese video, ¿no? Y algunas otras recomendaciones de cómo evadir estos anuncios que son un tanto extraños, que no sabes si realmente es un sitio que vale la pena o no. Visitar algunas recomendaciones principalmente para niños. Y bueno, en general hablan de esta dinámica nueva, familiar, de cómo la tecnología está afectando a las relaciones y de cómo la sociedad está cambiando en base a eso, cómo se buscan nuevas aventuras, nuevas oportunidades, incluso en otros lados muy lejanos a donde vivimos. Es una película que me gustó bastante. Hay partes en las que se detiene un poco el ritmo, pero vale la pena realmente. Y hay una parte, un comentario sobre los comentarios de los videos, donde dicen que es mejor evitarlos. La verdad, yo no creo que esa sea la respuesta, porque hablan principalmente de los comentarios negativos, ¿no? Que hay mucho odio en redes sociales, que hay muchas, personas que solamente atacan o dicen, esto es muy aburrido, esto, ¿qué te pasa, no? Entonces, cuando eres creador, cuando estás haciendo videos, cuando estás haciendo podcasts, cuando estás haciendo cosas para que alguien más los consuma, siempre tienes pues esa crítica, ¿no? Que a veces es buena, a veces te motiva a hacer cosas nuevas y a veces, no te dejan nada y solamente te ataca. La recomendación de la película es no los leas, no los peles. Pero yo no creo que sea la mejor forma de hacerlo, simplemente evitarlo, sino más bien enseñar resiliencia, enseñar autoconocimiento, enseñar cómo, a pesar de esos comentarios, a pesar de esos gente negativa que te dice cosas que no te motivan a seguir, pues entender que eso, si es alguien que sabe del tema, te puede ayudar a crecer. Y si es alguien que no tiene idea, pues simplemente no tienes por qué hacerle caso, simplemente no tienes por qué dejar que eso te afecte. Puedes utilizarlo para crecer o entender que esa persona
nunca lo ha hecho y por eso no entiende lo complicado que es. También un poco, sí, un poco de ese acercamiento a las demás personas y cambiar también el sentido de las pláticas, ¿no? Porque yo siento que una forma muy eficaz de cambiar ese tipo de comentarios negativos sobre los videos, sobre los tweets, sobre todo, es pues empezar nosotros a crear una conversación positiva, a pues sí, dar ese tipo de comentarios contrarios de motivación, sabes que esta parte me gustó, o de crítica, pero que deje algo, que sepas por dónde, pues sí, que sepas qué cambiar, o qué es lo que no te gustó exactamente de ese video, porque pues se vale, ¿no? No todo te va a gustar. Entonces, en vez de decir, esto es muy aburrido, esto es muy malo, puedes decir, ¿sabes qué? Puedes mejorar la parte del ritmo, puedes cambiar la música para que sea más interesante, puedes hacer esto, ¿no? Algo práctico, no simplemente una opinión, eh, pues sí, de lo que te provocó ese video y nada más. Bueno, esas fueron la parte de intermedio. Vamos a volver a hablar sobre programación. Ya hablamos un poco de cómo empecé a programar y cómo todo estos programas, estos lenguajes que he aprendido y hasta dónde he llegado ahora, que me llevó también a hacer este podcast. Pero vamos a hablar un poco del por qué, de qué es lo que me gusta de programar o por qué después de 7 años de estar programando de manera un poco más constante, sin tomar en cuenta lo que hice en la secundaria, ¿por qué sigo haciéndolo? ¿O qué es lo interesante de esto, no? Suena como, sí, todo el mundo dice que programar, que deja mucho dinero, pero ¿cómo te puedes dedicar a algo así, a estar enfrente de una computadora, sentado todo el día? ¿Qué tiene de impresionante eso? Bueno, para mí, programar es como resolver pequeños problemas. Es como un juego. Te dan un problema y tú tienes en cierto tiempo que resolverlo. Conoces varias herramientas, conoces varias formas de hacerlo y debes de encontrar a veces la forma más rápida de hacerlo, a veces la forma más eficiente de hacerlo, a veces la forma más bonita o más visual y entendible de hacerlo. Es muy padre cómo combinar todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que esta cosa haga un report. Tengo todos estos datos, esta hoja de Excel, y quiero cambiar esto, quiero limpiar todos estos datos. ¿Sabes qué? Algunos están mal, algunos están fuera del lugar, algunos quiero obtener las horas, cuánto tiempo se tardó cada una de estas. Sí, cada uno de estos parámetros. Quiero que se vea en una tabla, quiero que sea intuitivo, quiero solamente tocar un botón y que se haga en automático. Y bueno, tienes una semana para hacerlo. Eso a mí me gusta demasiado, ¿no? Saber que puedes hacerlo y después encontrar que existen muchas opciones para eso y que alguna de esas va a tener exactamente el resultado que te están pidiendo, el que tú quieres y que además va a ser intuitivo para que otra persona lo utilice. Yo creo que esa es la parte más complicada de todo, porque a veces tú haces algo súper complejo y que te la pasas haciéndole, ahora puede hacer esto, ahora puede hacer esto más, y al final alguien más lo quiere usar y no tiene ni idea de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces también tienes que pensar en eso, ¿no? Que alguien más lo va a usar, no solamente tú, y hacerlo lo más sencillo posible en cuestión del usuario, de la persona que lo va a utilizar, y no en cuestión tuya, ¿no? De qué es lo más fácil de programar para mí, sino qué es lo más fácil de usar para alguien más. Ese problema es muy interesante y aparte, pues sí, te lleva a varias cosas más, ¿no? De cómo es que reacciona la gente, cómo toma atención, cómo sigue instrucciones, porque a veces uno pensaría que es algo muy sencillo de hacer y te das cuenta que has cometido muchos errores por no tomar en cuenta ese pequeño detalle, ¿no? De que alguien más lo va a usar. Me gusta mucho también que
puede incrementar tu productividad si te dedicas a algo que requiere algo pues muy tedioso, que sea muy repetitivo y sabes programar. Entonces esta tarea repetitiva la puedes hacer muy sencillamente si es la misma, si es monótona, si es constante. Puedes hacer un programa que lo haga por ti y eso incrementa tu productividad si sabes hacer macros en Excel, tú entiendes a qué me refiero. También me gusta mucho que gracias a que sabes un poco de programación, tienes cierta noción de cómo funcionan las cosas en una página web, por ejemplo, en algún portal, ya sea YouTube, ya sea Instagram, y puedes, pues sí, puedes tener ciertas ideas de cómo replicarlo. No exactamente, porque claro, eso es como el secreto de cada una de estas empresas, pero al menos no te cae de extraño algunas de las decisiones que ellos toman o algunos de los errores que a veces pasan, ¿no? Porque sabes que pues sí, es complicado y más a ese volumen de usuarios que tienen, hacer todo bien. Tienes esa noción de que un producto, si es muy complejo, generalmente va a tener ciertos errores. Incluso tienes noción de cómo ir corrigiendo esos errores sin echar a perder todo lo demás del programa, ¿no? También algunas personas mencionan mucho el dinero, que te debes de aprender a programar porque eso te va a dejar una remuneración económica. Esto es cierto en algunos aspectos. Ahora ya es más común encontrar programadores en un nivel eh, básico, podemos decirle, en un nivel de entrada. Entonces, si realmente quieres tener esa remuneración económica, debes de dedicarte a la programación en algo más específico, no en lo que todo el mundo sabe, porque vaya, ese mercado ya es un poco más barato, por así decirlo, por lo mismo, porque muchas personas lo pueden lograr. Entonces, si quieres realmente ganar dinero o quieres empezar a programar para cuestión económica, debes, sí, tener un poco más en un área específica. Puede ser lo que sea realmente. Puede ser bases de datos, puede ser programación web, puede ser aplicaciones para móvil, puede ser inteligencia artificial, ciencias de datos. Esos son como los más que te van a dejar más dinero. Pero yo siento que eso es un subproducto, ¿no? Si te gusta programar, yo creo que vale más la pena que te dediques a eso, que vayas a invertir todo este tiempo y no solamente, pues sí, por dinero, ¿no? ¿Qué tal si no te gusta programar para nada, es lo más aburrido para ti, no quieres estar en una oficina sentado enfrente de una computadora? No necesariamente una oficina, puede ser en tu misma casa, pero pues vas a estar sentado, ¿no? Generalmente. A veces sí, en lo que resuelves el problema puedes estar pensando, puedes estar en otro lado, pero al final la mayoría de tu trabajo va a estar en un escritorio. Y si eso no te atrae, no importa lo mucho que ganes, pues simplemente no lo hagas. Al menos eso yo creo, ¿no? Vale, una de las cosas también que acabo de mencionar que vale la pena de la programación es que te da la oportunidad de que tu trabajo sea remoto. No necesitas estar en el mismo lugar que tu cliente para poder trabajar en eso. Porque al final, pues un programa lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier computadora. Bueno, en cualquier computadora que tenga los programas y las herramientas que tú necesitas. Pero no necesitas estar físicamente en el mismo lugar que tu cliente. Y eso te abre pues muchas posibilidades, muchos clientes nuevos, incluso de otras nacionalidades o de otros países, en los que tal vez el mismo trabajo sea un poco más caro o lo puedas cobrar un poquito mejor y vaya, o incluso ese cambio de divisas simplemente te puede dar un mejor margen en cuestión de ganancias. También lo padre de que a mí me gusta mucho en programación es que combina muy bien cuestiones de ingeniería o cuestiones de matemáticas, cuestiones de ciencia y puedes incluso programar ciertas rutinas, ciertas ecuaciones y si te gustan esos temas,
hay demasiado que puedes hacer, ¿no? Cosas de machine learning, de inteligencia artificial, que al final solamente son habilidades de programación y combinadas con cosas de matemáticas, ¿no? Si te interesan cosas de videojuegos, también puedes empezar a hacer cosas más complejas en cuestión de cómo reacciona el jugador de la computadora, ¿no? Cómo aprende de ti, cómo hacer niveles, cómo hacerlo cada vez más complicado. Que estás jugando contra una computadora, ¿no? Hay ejemplos muy grandes como Deep Blue, que ganó contra Kasparov, perdón, en ajedrez, y que ahora ya ganó incluso en Go, juegos cooperativos incluso, ¿no? Pero sin irnos a extremos, puedes hacer un juego óptimo de Tetris, puedes hacer un juego óptimo de un gato, que el gato ya es un juego resuelto, ¿no? Si puedes hacer ese árbol de decisión o cualquier método que quieras, o empatas o ganas siempre. No hay posibilidad de perder si es que tienes un juego perfecto. Y eso lo puedes programar. No necesitas tener todas esas opciones en tu mente. También puede ser muy abrumador el hecho de programar, porque debes de tener un pensamiento algorítmico y abstracto. Es decir, debes de tener noción de qué pasos vas a seguir para poder terminar pues sí, la acción, la tarea que vas a resolver. Y debes de tener un pensamiento abstracto, porque si solamente resuelves un caso, eso pues va a ser un programa muy simple, que si pasa otra cosa, no vas a saber qué hacer con él. Entonces debes de tener esa abstracción de cuál es la regla general para poder resolver este problema. ¿Qué pasa si pones otro número? ¿Qué pasa si pones otras opciones? ¿Qué pasa si el usuario hace algo que tú no piensas, ¿no? O ¿qué es lo que va a hacer el programa? ¿Cómo va a resolver errores de conexión? ¿Cómo va a resolver que la computadora sea más lenta? ¿Cómo va a resolver todo este tipo de cosas? Todo eso tú lo tienes que pensar como programador, como diseñador de tu programa. Y vaya, en ocasiones hay demasiadas opciones y puede ser muy cansado, puede ser muy abrumador tener que estar dedicando tu tiempo más a resolver problemas que a crear lo que tú quieres. Y bueno, eso puede ser tanto bueno como malo, porque a veces es así como, ya pasó otra cosa y ahora cómo lo resuelvo, ¿no? También la cuestión de la documentación. Esto es algo muy tedioso de hacer. Ya hiciste tu programa, súper padre, se ve muy bien. Ahora debes de explicarle a tu cliente o al usuario cómo funciona. Tienes que hacer un manual de todo eso que estuviste haciendo durante algunas semanas. Y vaya, te das cuenta que has hecho muchas cosas, muchos detalles, y que ahora tienes que escribir todo eso, explicarlo. Y eso es un poco tedioso, es la parte que menos me gusta de programar, yo creo, pero que al final vale la pena. Yo creo que por eso me gusta más hacer proyectos personales, cosas de videojuegos y demás, porque no le tengo que explicar a nadie, ¿no? Si son cosas que yo voy a usar, no necesito hacer este documento, este manual, esta documentación. Pero de lo contrario es algo que, pues, aprecias mucho si estás trabajando en el proyecto de alguien más, que esté bien documentado, ¿no? Que sepas exactamente qué hizo y por qué lo hizo. Es algo que pues sí, te resuelve y que te ahorra mucho tiempo si estás trabajando en el proyecto de alguien más, en el código de alguien más. Y bueno, eso es un poco de lo bueno, de lo malo, de por qué me gusta programar, de por qué tal vez, sí, si te gustan algunas de estas cosas, si te movió un poco de lo que acabo de decir, pues tal vez tengas que darle una oportunidad a programar. Y si te pareció lo más aburrido, pues no importa, no hay ningún problema, no todos tenemos que ser programadores. Lo que sí, que yo creo que vale la pena, es conocer cómo funcionan las cosas. Es saber que, pues sí, se pueden hacer ciertas cosas, cuáles son las limitantes, hasta dónde puede llegar un programa, y de ahí saber que ese tipo de utilidades pueden ayudarnos a mejorar nuestra productividad, o incluso tener noción de que si nuestro trabajo puede ser programable,
tal vez en algún momento ya no tengamos trabajo, por lo que pues hay que pensar en un cambio de industria, ¿no? Eso es todo por ahora. Espero les haya gustado este primer episodio del año. Vamos a el final de este episodio. Espero les haya gustado este episodio, que hayan tenido algo de valor de él, que si no son programadores puedan tener un poco de esta noción de cómo es programar, de cómo es ser un programador, por qué a la gente le gusta esas cosas. Y si son programadores, que hayan tenido cierta afinidad con algunas de las cosas que se dijeron durante el episodio. Y si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que quieras hablar un poco más sobre eso, mándame un tweet a Mariano-OG, Mariano-OG, con el hashtag podcast algoritmos, o simplemente tagueándome, y te puedo contestar por ahí. Si estás en la plataforma de Anchor, también me puedes mandar un mensaje de voz, o en cualquiera de mis redes sociales. También con el mismo tag me encuentras en Instagram. Todos estos links y todas mis redes sociales, los programas que estoy haciendo y demás, los puedes encontrar en mi página web marianoog.com. Cambié mis redes sociales. Si has escuchado los episodios anteriores, verás que los cambié. La idea es que sea un poco más intuitivo, ¿no? Si es mi nombre, nada más sabes cómo escribirlo, y si no, las otras nada más eran un montón de letras y números que no tenían mucho sentido. Entonces, en redes sociales con el hashtag podcast algoritmos y marianoog.com puedes encontrar todos los enlaces. Espero que tengas una bonita semana. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta la próxima.